¿Cómo están mis queridos hermanos de Temécula? Es un placer estar con ustedes otra vez. Dios los bendiga tremendamente. Es para mí triste que no los puedo ver en persona, pero un día, Dios mediante, va a pasar esto del virus y vamos a vernos cara a cara otra vez. Este día me gustaría decirles qué hermoso cuadro, mis queridos hermanos. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto. Y estos cuadros que tengo para ustedes me encantan. Vamos a hablar hoy acerca de reavivamiento. Hoy, día 18 de junio 2020. Y me gustaría, antes de comenzar el tema, de hablarles algo muy importante. Tenemos nosotros un retiro de varones del 20 al 22 de noviembre en este año. Me gustaría invitarte. Tenemos aquí la información, como usted puede ver en el cuadro. Varón conforme al corazón de Dios, alcanzando la madurez. Tenemos como predicadores al pastor Guillermo García, el pastor Gerardo Martínez, el pastor Oscar Pereda, que le va a hablar a los jóvenes. Muy buenos predicadores. Y quiero que sepa algo usted. Tenemos ya listo para pagar online por computadora. O sea que no tiene que llenar forma de papel, mandarlo por correo. Puede hacerlo todo online y es más barato que el servicio que teníamos antes. Así que ahí están en la pantalla, en la parte de abajo, cómo hacer esa registración. Si usted desea que yo le mande por texto esa información, mándeme un texto a mí y yo se lo regreso con ese link y además con información que va a necesitar. Mis queridos hermanos, creo que va a ser algo especial este retiro de varones que viene. Véngase por favor con nosotros. Ahora sí, vamos a hablar de revival. Quiero invitarte a leer en Nehemías 8, versículos 3 y 6, nuestra lectura bíblica. Nos dice de esta manera: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres, entendidos y a oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Y el versículo 6 nos dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Y alzaron sus manos, se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Tengo una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Usted ha visto cómo adoran a su Dios los musulmanes? ¿Qué acaso no se inclinan a tierra? ¿Usted ha visto cómo otros cristianos alzan sus manos para alabar a Dios? Mis queridos hermanos, esto es bíblico. Tal vez otro tiempo podríamos hablar acerca de ese tema. Cuando uno está entusiasmado con Dios, uno lo adora conforme a la Biblia. ¿Cómo quisiera que haya reavivamiento en la iglesia? ¿Qué sería nuestra iglesia adventista si habría reavivamiento? ¿Que acaso no serían diferentes las cosas? Serían como el Pentecostés. Ellos estaban predicando el evangelio, como que todo lo demás fue secundario. Y lo primero fue el reino de Dios y su justicia, porque estaban llenos del Espíritu. Ahora sí, hablemos un poco acerca del reavivamiento. Todo comienza con Cristo Jesús. Él es el principio y el fin.
Él es el que nos lleva al reavivamiento. Él es el que toca nuestro corazón y dice, déjame entrar. Él es el que te da el reavivamiento por medio de su Santo Espíritu. Cristo Jesús es el autor y el consumidor de nuestra fe. En este cuadro que ustedes pueden ver, es muy hermoso esta naturaleza. Fue Cristo Jesús el que lo creó. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, cómo va a ser el cielo? Va a ser hermosísimo. Esa es la tierra prometida final. Pero antes de esa tierra prometida final viene otra tierra prometida. Es la del corazón. Después hablamos un poco acerca de eso. Mientras tanto, hablemos de reavivamiento. El más grande reavivamiento está por suceder en nuestros días. Es por el Espíritu de Dios que descenderá con más poder que nunca jamás. Vendrá en 2 oleadas. La primera es la preparación. La primera es para que luego esos preparen al pueblo de Dios. Vendrá por las oraciones de su pueblo. Vendrá porque lo buscamos y porque confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Aquí está otro cuadro hermoso. Mis queridos hermanos, ¿cómo quisiera tener yo una casa en ese lugar? Pues todos vamos a tener una casa en el cielo. Y el cielo va a ser más bonito que estos cuadros que tengo aquí. Hermanos, va a ser hermoso. El reavivamiento va a ser un pedacito del cielo. El resumen es que está profetizado que el reavivamiento más grande de la historia pasará al final, antes que venga Cristo. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hay otro reavivamiento que no se menciona mucho, el reavivamiento previo. En el tiempo de Jesús, primero vino Juan el Bautista. Nótense cómo los reavivamientos en la Biblia también suceden en oleadas. Y luego, él fue el precursor de Jesús. Hubo grande reavivamiento en su tiempo. Llegaban tanta gente que aún sacerdotes, líderes de la nación venían para ser bautizados de Juan. Y él los regañaba porque eran hipócritas. Mas, sin embargo, él preparó el terreno para Jesús. Cristo dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Él se estaba refiriendo a Juan el Bautista. En nuestros tiempos también algo similar va a suceder. Antes del grande reavivamiento va a venir un grupo de gente que va a ayudar a provocar ese reavivamiento, y precisamente de eso estoy hablando ahora. El reavivamiento previo. En la Biblia hay varios reavivamientos. Todos están a base de oración. Si usted lee las escrituras en Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9, y ahora estamos viendo Nehemías 8 también, que es el capítulo antes del 9, ahí hay reavivamiento y todo comienza con ayuno y oración. Además, confesión de pecados, demostración de duelo. Además de eso, confesar pecados de antepasados, arrepentimiento de pecados, disposición de hacer lo que Dios manda por medio de su ley. Leamos en Nehemías 8, ahí hay algunos puntos principales. En primer lugar, versículo 1, nos dice que se reunieron, juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley, Moisés, la cual mandó Jehová a Israel.
No sé si se acuerdan en el tiempo del rey Josías, que él mandó limpiar el templo, él mandó reparar el templo. Y durante ese proceso hallaron la ley que viene siendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los escritos de Moisés. Y entonces se lo trajeron al rey, y el rey leyó, y el rey rasgó sus vestiduras, porque le tocó la escritura. La Biblia tiene poder, mis queridos hermanos. No es solamente las oraciones. Y el número 3 que tengo en el cuadro, alabaron a Dios como en la Biblia. Como ya vimos, alzando las manos y agachados hasta el suelo. Número 4, tuvieron reuniones de reavivamiento explicando las escrituras. No fue una sola reunión. Aquí está algo muy interesante. En el capítulo 8 de Nehemías aparece que estuvieron ellos 4 o más horas leyendo las escrituras, desde que salió el sol hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? Pueden ser 4 o 5 horas. Mis queridos hermanos, cuando uno tiene hambre de la palabra de Dios, uno puede estar leyendo por horas, porque el reavivamiento vino en el corazón. Eso es algo hermosísimo. ¿Te acuerdas cuando primero tuviste tu primer amor? Eso es hermoso. El último va a ser más hermoso todavía. Ahora, resultados del reavivamiento. Vamos a ver versículos del 10 al 14. Se nos dice, y díjoles luego, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen prevenido, porque es día santo a vuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice el versículo 11, última parte, callad. En otras palabras, estaban llorando, estaban tristes. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Esta gente estaba gozosa, estaba llorando de duelo de sus pecados, estaba llorando de gozo del perdón de Dios. Ellos practicaron lo que leyeron y se gozaron mucho. Si usted tiene tiempo, lea ese capítulo 8 de Nehemías, está muy interesante para aprender cómo fue el reavivamiento en esos días. Secretos del reavivamiento. Los secretos del reavivamiento solamente son secretos porque no muchos han hilado esto en la Biblia. Pero ahí está en la palabra de Dios. El pueblo de Dios se revela y Dios les advierte vez tras vez. Esto no solo pasa con un pueblo, pasa con un individuo, pasa con una familia, pasa con una iglesia, pasa con una ciudad, un estado, una nación. Pero estos pasos suceden en el proceso antes del reavivamiento. Dice, por fin Dios manda en cautiverio, o sea, el castigo, la crisis. Y entonces, cuando esa crisis vino a Israel, ellos estuvieron todavía en rebelión allá en Babilonia. Después de 70 años, regresan a su tierra y reconstruyen a Jerusalén. Pero todavía no había venido el reavivamiento cuando estaban en construcción. Dios levanta varios hombres, Esdras, Nehemías, Daniel, y estos por medio de oración son líderes, son hombres de Dios consagrados. Uno de ellos fue profeta, Daniel. Y estos llaman al pueblo al arrepentimiento, llaman a la asamblea, oran, interceden por el pueblo y por fin dejan su rebelión. Nótense
que primero vinieron Daniel, Esdras, Nehemías, y después vino el reavivamiento. Dios ya lo había prometido. Os enviaré pastores que os enseñan conforme a mi corazón. Ellos provocarán el reavivamiento. No lo dice con esas palabras, pero ahí están en el libro de Ezequiel, Jeremías, donde está profetizando cuando van a volver otra vez a su tierra. Número 6, por fin dejan su rebelión, confiesan sus pecados, llorando con duelo en su corazón, y Dios los bendice, Dios confirma su tierra. Mis queridos hermanos, fue algo grandioso cuando hicieron eso. Quiero decirles que fue un proceso. Primero se edificó el templo, después se edificaron los muros. El templo fue edificado en tiempos de Ezra. Los muros fueron edificados en tiempo de Nehemías. Y después entonces vino el reavivamiento. Y quiero que sepan que ya al final del libro de Nehemías, ahí aparece como el pueblo todavía está como rebelde. Y Nehemías tuvo que cerrar las puertas de Jerusalén para que no entren a vender en día sábado. Y después los estuvo regañando desde arriba del muro, diciendo: ¿hasta cuándo no aprenden que en sábado no se compra y se vende? Y por fin tuvieron que desistir. En otras palabras, esta gente les insistieron. Tengo una predicción, que un día la iglesia adventista del séptimo día volverá a suceder cosas semejantes. Todavía no ha sucedido. Hemos dejado entrar mucho del mundo en la iglesia, pero un día Dios limpiará su iglesia. Él cumple sus promesas. Etapas en la iglesia adventista. ¿Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis 2 y 3 aparecen 7 diferentes iglesias? Son 7 etapas en nuestra era cristiana. Pero no solamente es 7 etapas, eran 7 iglesias literales en sus días, y no solo eso, es también las etapas de una iglesia, las etapas de un individuo. Cuando tú te conviertes a Cristo, ¿qué acaso no comienza siempre con el primer amor? Eso es lo que dice en la primera iglesia: has dejado tu primer amor, acuérdate pues de dónde has caído. Y después sigue el sufrimiento y crecimiento como en Sardis. Después, número 3, entran falsas doctrinas como Balaam y los Nicolaitas. ¿Qué iglesia fue eso? ¿Que no fue Pérgamo? Y después fue Tiatira. Número 4, entra la apostasía, donde se tolera la malvada Jezabel, la adúltera. Y número 5, la iglesia, esta es ya la iglesia de Sardis, se hace creída, pero está muerta a pesar de que piensa que está viva. Y después sigue Filadelfia, número 6, la iglesia que hace buenas obras, pero es atacada por falsos cristianos. Y la iglesia número 7 es la de la Odisea. Este es el tiempo en que vivimos. Vivimos en la Odisea de la Odisea. La iglesia que se hace rica y orgullosa, se cree rica, pero está pobre, ciego, desnudo. Mis queridos hermanos, así estamos hoy día, nosotros y nuestra iglesia también. ¿Qué acaso no necesitamos reavivamiento? Bueno, a la iglesia de la Odisea Cristo toca en la puerta y está pidiendo entrar para cenar con la iglesia de la Odisea. Somos nosotros. Pregunta: ¿en qué capítulos de Apocalipsis se halla reavivamiento? Me gustaría darte un poco de tiempo para que pienses. ¿Qué capítulos de Apocalipsis se halla reavivamiento? En primer lugar,
Te doy una pista. La palabra reavivamiento no aparece ni una vez en Apocalipsis, pero sí aparece escondidamente. Ya les mencioné una de ellas. Apocalipsis 3:20. ¿Sabes qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis queridos hermanos, eso es reavivamiento. Cuando la iglesia adventista del séptimo día abre la puerta a Cristo Jesús, entonces hay reavivamiento en esta iglesia. Cristo es el principio y el fin, es el autor, el consumador, el primero, el último, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Cristo terminará la historia en nuestra iglesia cuando la iglesia abre la puerta. Y creo que sucederá pronto. Yo quiero ayudar que eso suceda. ¿No quisieras tú también? Eso va a suceder. Reavivamiento en Apocalipsis, aquí hay por lo menos 6. Cristo dice la verdad a la Odisea y está a la puerta llamando. Ese es el 1. El 2. Capítulo 7. Son 4 vientos detenidos por 4 ángeles. ¿Para qué? Para que los 144,000 sean sellados. Ese sellamiento es reavivamiento. Pero comienza con 144,000. Sigamos más de eso un poco después. Número 3. Los redimidos lavan sus ropas en la sangre de Cristo. Está también en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 14. Número 4. Los 2 testigos, capítulo 11. Los 2 testigos profetizan y dan su testimonio. Vienen plagas, mueren. Pero después de su muerte, ¿qué dice? Dice que hay reavivamiento. Si no me creen, léanlo. ¿Qué pasa cuando los 2 testigos son muertos y resucitados? ¿Qué acaso no menciona en una manera escondida reavivamiento? Tarea. Número 6. La tierra es alumbrada por otro ángel muy poderoso. ¿Qué capítulo es eso? ¿Qué no es Apocalipsis 18? Ahí es donde dice, y vi otro ángel volando por el medio del cielo. Y luego habla acerca de que tiene grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¡Wow! Ese es reavivamiento. La iglesia una vez, por última vez, ya va a tener ese poder para terminar el evangelio cuando hay reavivamiento. Ok, aquí hablamos de Apocalipsis 2 partes. La primera parte 144,000, la segunda parte la multitud innumerable y la primera parte es que van a ser sellados y están esperando hasta que se complete ese proceso de sellamiento y después habla acerca de 12,000 de cada una de las tribus. 12,000 por 12 vienen siendo 144,000. Y luego, después de ese primer grupo, viene el segundo grupo. Y mis queridos hermanos, hay una relación entre el primer grupo y el segundo grupo. Así como primero fue Esdras, Nehemías, Daniel y después el reavivamiento, así como primero fue Juan el Bautista y después el reavivamiento, así también va a haber reavivamiento primero en 144,000 y después en una multitud innumerable, lo cual es muy interesante. Ahora, características del reavivamiento. Para que haya reavivamiento tiene que haber apostasía. ¿Estamos en apostasía? Yo digo que una parte, sí. Hay fieles hijos de Dios. Espero que tú seas uno de ellos. Mas, sin embargo, las cosas van a mejorar ya más al fin. Tal vez tengan que empeorar un poco, pero no te salgas del barco, mi querido hermano. Dice, Dios manda mensajeros, y al último
viene la crisis. ¿Qué va a pasar? Pues la Biblia dice que primero Dios juzga a su pueblo y después juzga al mundo. Esa crisis de su pueblo todavía no ha venido, va a venir. Dios levanta una persona o un grupo como Juan el Bautista y se menciona en Apocalipsis 11 que van a haber 2 testigos. En Apocalipsis 7 y 14 se menciona a los 144,000. Y después en el capítulo 14 de Apocalipsis de mencionar que estos son sin engaño en su boca y sin mácula delante de Dios, están los mensajes de los 3 ángeles. En otras palabras, primero los 144,000 y después viene el revivimiento donde se puede predicar plenamente, que nunca se ha hecho plenamente, los 3 mensajes de los 3 ángeles. Todo esto está en el capítulo 14 de Apocalipsis, los 144,000 y los mensajes de los 3 ángeles. Y luego, el mensaje es sencillo en base. Este es el número 4. Arrepentíos porque el reino de Dios ha venido. Número 5. Cristo toca la puerta esperando que abramos la puerta. Número 6. Mucha gente se congrega, muchos se convierten confesando. Número 7. No todos aceptan el mensaje. Se divide la iglesia. La iglesia adventista es una sola denominación en nuestros días, pero está profetizado que se va a dividir. Va a haber un remanente, otro remanente. Número 8. Se predica el evangelio en todo el mundo antes del fin. Y luego, al último, la iglesia está atacada, viene persecución y al último viene Cristo Jesús y nos salva después de el tiempo de gran tribulación, cual nunca fue jamás. Ese es un resumen solamente. El reavivamiento en tiempo de Nehemías es muy interesante. Se junta el pueblo, leen las escrituras, el pueblo reacciona, alaba a Dios. Ellos se encantan oyendo predicar la palabra por Nehemías, por Esdras. Menciona los 2, el capítulo 8 de Nehemías, a Esdras y a Nehemías. Y el pueblo entonces se pone a llorar, contritos de corazón. Esdras también los tuvo que consolar. Mis queridos hermanos, si usted lee el capítulo 9, ahí dice que ellos ya habían dejado la simiente extranjera. Fue uno de los errores que cometieron después que regresaron de Babilonia. Se estaban casando con gente de otras religiones, de otros pueblos, y tuvieron que divorciarse. Ellos obedecieron. Fue duro porque algunos ya tenían hijos. Tuvieron que despedir no solamente a sus esposas, sino sus hijos también en el proceso. Cuando uno de veras se arrepiente, uno obedece, aunque a veces es difícil. Reavivamiento en los días de Pedro. Era el tiempo de Pentecostés. Todo esto fue a fruto de que Cristo Jesús fue al cielo. Ya en el cielo oró al Padre que venga el Espíritu. Unos que serán 10 días después que se fue Cristo al cielo, ahí vino el tiempo del Pentecostés. Fue manifestado en una forma hermosa. Yo no sé cómo Dios se manifestará. ¿Será con un viento? ¿Será con lenguas de fuego en nuestros días? Yo creo que va a ser más grandioso todavía. Yo creo que va a ser más que 120. Yo creo que va a ser 144,000. Y va a ser en diferentes partes del mundo. Va a ser obvio que Dios está haciendo algo grande. Pero curiosamente va a haber quienes lo van a resistir. Dice Elena de White algo interesante. Que lo que va a traer controversia, que se separe el pueblo, es que se predique el mensaje de la Odisea en Apocalipsis 14 3 del 14 al 22. Interesante. Ese es un mensaje muy directo, muy fuerte. El pueblo responde y fueron bautizados en tiempos de Pedro 3,000 en esa primera vez. Mis queridos hermanos, va a venir otra vez tiempo que miles.
De hecho, ya ha sucedido. Ha habido tantos bautizándose que no se dan abasto. Muchos pastores en el lago, allá por África. Pero ¿saben qué? Lo hicieron por medio de oración, por medio de ayuno. Todos los días, durante meses antes de esa grande campaña, estaba alguien o un grupo de gente ayunando y orando día y noche. Con razón, miles fueron bautizados cuando se acabó la campaña. Eso sucederá otra vez al fin en nuestros días. Aquí está otro cuadro hermosísimo. Bueno, lo puse de nuevo porque me impresionó ese río que en su parte de la derecha parece Cristo con sus manos extendidas. ¿Sabe usted que cuando Cristo murió en la cruz, Él extendió sus manos? Y cuando Él te invita, Él también extiende sus manos. Y un día en el cielo, cuando Él te da la bienvenida, también va a abrir sus manos que tienen ahora esos cicatrices de que Él murió por nosotros. La tierra prometida del corazón, no solamente tierra prometida de Canaán física, sino también la tierra del nuevo corazón y la tierra Canaán celestial también. Son tres tierras prometidas. ¿Cómo lo sabemos? Ezequiel 36:26 dice: y os daré corazón nuevo y espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros para que guardéis mis leyes y pongáis por obra mis estatutos. Mis queridos hermanos, Dios nos promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí es cuando va a haber reavivamiento. Y ese reavivamiento yo creo que está próximo a suceder. Aquellos que lo están buscando y pidiéndolo, lo van a obtener. Aquí está otro cuadro hermoso también. ¿Cómo lograron el reavivamiento? ¿Fue por la palabra de Dios? ¿Fue por medio de ayuno? No solamente oración. Ahí se menciona ayuno, Nehemías 9:1. Por medio de la oración, por medio de obedecer, por medio de practicar la predicación de la palabra. No solamente leyeron, lo cual leyeron, literalmente estaban leyendo la escritura, sino que ya después en el capítulo 8, versículo 8, Nehemías, aparece que le dieron sentido a la palabra. En otras palabras, como yo estoy dándole interpretación a las escrituras. ¿Sabía usted que cuando la iglesia adventista era joven, los predicadores predicaban a veces 3 horas seguidas? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, todos presentes, 3 horas. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un sermón de 3 horas? Antes las campañas no eran de una semana o 2. Antes eran mínimo 1 mes, 2 meses, a veces 3 meses. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Como que la gente ya no le interesa tanto la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Por medio de la oración y el ayuno se cambian las cosas. ¿Tú quieres ganar almas? Es por oración y ayuno también. Dios te lo dará. Lo hemos experimentado nosotros también. Reavivamiento de indígenas. Quiero contarles al terminar esta historia porque a mí me impresionó mucho. Había un misionero que se fue a Papúa Nueva Guinea y ahí él estaba en la misión, todo estaba bien, lo querían mucho, era de mucho éxito, pero llegó el día en que él dijo a todos los maestros y estudiantes de esa misión: mi esposa y yo nos vamos a ir a predicarle a los indígenas. E inmediatamente hubo una conmoción. Empezaron a alzar la voz: no vayas, no vayas, ahí hay caníbales, te van a matar.
pero nadie le pudo cambiar la mente a ese misionero. Así que llegó el día que cargaron el barco y se fueron. Pero este señor no sabía que todos, desde los maestros hasta los estudiantes y trabajadores, estaban orando todos los días que él se fue. Estaban orando en la mañana temprano y en la tarde. 2 veces se reunían y su oración es que no se lo coman los indígenas. Algo interesante, llegaron a un pueblo de indígenas y ellos se dieron cuenta que cuando llegaron estaban cocinando y era carne humana. Yo me pregunto, ¿qué tal si los agarra cuando están yendo a cazar para matar, para luego traer a cocinar y comer? Llegaron justo a tiempo, ahí sí estaban más abiertos. Ganaron de a montón de indígenas. Y aquí está una de esas historias que sucedió. En uno de esos pueblos llegaron y avisaron al jefe del pueblo: queremos hablarles acerca de Dios. Y todo el pueblo se reunió ahí junto al barco y estuvo predicando uno de ellos como por casi 1 hora. Y se cansó y el otro de ellos vino, predicó por otra hora, pero no habían desayunado. Así que les dijeron a los indígenas: vamos a tomar un break de 1 hora. No ocupamos break, síganos predicando. Después de 2 horas de predicar, querían más todavía. No habían escuchado esas historias nunca, jamás en su vida. Y entonces predicaron 1 hora más, se esforzaron para hacer eso. Y por fin dijeron: vamos a desayunar ahora. Ok, ustedes vayan a desayunar, nosotros vamos a esperarlos acá. Y los indígenas, ninguno de ellos se fue a desayunar. Estaban esperando para que oyeran más la palabra de Dios. Ahí estuvieron predicando casi todo el día. ¡Wow! Eso es reavivamiento, mis queridos hermanos. Eso es verdadero reavivamiento. Era tan grande el interés que el otro tuvo que quedarse para irle a predicar. Fueron 2 de ellos que se quedaron. Y mis queridos hermanos, pueblo tras pueblo, eran no solamente caníbales, eran ellos muy inicuos, practicaban mucha maldad, pero todos se convirtieron. Ahora casi perdieron la vida a los misioneros, pero la manera que ellos vencieron es por medio de Cristo Jesús. Cuando ya los iban a matar, el misionero decía: Jesus. Y ese nombre, más poderoso de cualquier otro nombre, los salvaba. Mis queridos hermanos, cuando hay reavivamiento hay milagros. Cuando hay reavivamiento hay almas ganadas. Cuando hay reavivamiento hay transformación y cambio de vida. Tú y yo podemos hacer algo. Busquemos a Dios cual nunca jamás lo hemos buscado. Es Cristo Jesús el que nos va a dar esas victorias. Es Cristo Jesús el que te llama. Es Cristo Jesús el que toca a tu puerta y te dice: ¿no me dejas entrar? Yo quisiera que tú entres. Yo quisiera que tú me dejes entrar para que yo traiga reavivamiento a tu corazón. Yo quisiera que tú hagas lo que hicieron durante el tiempo de Esdras y Nehemías. Yo quisiera que tú hagas lo que hicieron durante esos 10 días antes del Pentecostés en el aposento alto. Yo quisiera que tú hagas lo que hacían los pioneros adventistas también, que no solo predicaban por horas, sino también ellos se dedicaban, de hecho. Mis queridos hermanos, Dios nos va a dar ese reavivamiento. Te invito a buscarlo. Te invito a abrir tu corazón.
Te invito a buscar lo cual nunca jamás, y verás a ver, no tardará, va a venir reavivamiento. Me gustaría hacer una oración contigo, mi querido hermano. Querido Padre, te alabo tanto, mi Señor, por Cristo Jesús. Te alabo tanto porque Él todavía está a la puerta tocando a la puerta de nuestra iglesia, tocando a la puerta de nuestro corazón individual. Oh Padre Celestial, perdónanos por no abrir antes. Perdónanos por dejarte en negligencia que tú estés afuera. Ayúdanos, oh Padre, a ser fiel, a poder abrir la puerta, a ser fiel, a seguir buscándote. Que podamos hacer lo que hizo Jeremías. Que podamos nosotros buscarte y buscarte con todo el corazón para que te podamos hallar, según Jeremías 29:13. Que se cumplan todas tus buenas profecías, mi Padre. Perdónanos por nuestra mundanalidad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Perdónanos por nuestra violencia. Perdónanos, Padre, por tantas otras rebeliones. Y provócanos al arrepentimiento, Padre, a la confesión de pecados. En Cristo Jesús. Amén.